Amigos, hace 18 años el mundo quedó casi paralizado por una operación militar impecable que desafortunadamente tuvo sus bajas, que las voy a comentar, pero que fue efectivamente una misión encomendada a militares peruanos por el Estado para que rescataran con vida, reitero, para que rescataran con vida y neutralizaran una acción que había ocurrido meses atrás, justamente el 17 de diciembre del año 96, cuando un comando del movimiento revolucionario Túpac Amaru incursionó en la embajada, en la residencia del embajador Aoki, embajador del Japón, para celebrar el onomástico de su Alteza Real Japonesa, donde acudieron casi 600 a 700 personas. Ocupada la embajada, y esto para citarlos, con violencia obviamente, y tomando como rehenes a todos los invitados, se empezaron a tomar medidas urgentes para ver cómo se podía controlar esta situación, que lamentablemente duró varios meses, hasta que un 22 de abril del año 97, se logró recuperar y salvar la situación con el rescate de 72 rehenes que quedaron en ese entonces. Han transcurrido 18 años y queremos, en primer lugar, destacar esta acción heroica, valerosa y firme que tomó nuestra Fuerza Armada y el profesionalismo con el que actuaron. Más allá de las cosas que se han comentado, no vamos a comentar ese aspecto que está todavía en investigación, pero nosotros queremos destacar ese aspecto, ese tema. Y la presencia del general de brigada del ejército peruano en situación de retiro, don Luis Alatrista Rodríguez, que fue el segundo al mando de la Fuerza de Intervención del Comando Chavín de Huántar, que está con nosotros, y a la doctora Lourdes Medina Montoya, historiadora militar, que está adscrita al Ejército del Perú. A ambos, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Buenos días. ¿Cómo le va? General Alatrista, coméntenos muy brevemente para poder entrar en el desarrollo justamente del tema. ¿Qué significado tuvo en ese momento para nuestra Fuerza Armada y en particular para el Ejército del Perú la intervención de, en este caso, del Comando Chavín de Huántar para rescatar con vida a los rehenes como parte, como dije hace un momento, de una misión, ¿no es cierto?, encomendada por el alto mando? Sí, dimos fiel cumplimiento a la misión encomendada, que era justamente rescatar con vida a los 72 rehenes y restablecer el Estado de Derecho que había sido violentado en el país, para lo cual nos preparamos desde la misma noche de la toma de la residencia por los terroristas del 17 de diciembre del 1996. ¿Esa misma noche empezaron a preparativos? Esa misma noche recibí la orden del jefe del Comando Conjunto de preparar una fuerza de intervención. Quien le habla era entonces comandante del Batallón de Comando número 19, unidad integrada por oficiales de comandos, y solicité la autorización de que el personal de comandos que laboraba en la escuela de comando del ejército, también se integrara para integrar esta fuerza de intervención. Es así como esa misma noche empezamos a trabajar para el rescate de los rehenes, tanto en la organización, los reconocimientos, el planeamiento de la operación propiamente dicha. Un planeamiento estrictamente, digamos, castrense. Sí, netamente castrense, ya que el gobierno de entonces estableció una estrategia integral, ¿no? Era la salida política o pacífica y la salida militar en el caso que fallara la primera. Ya, la primera se empezó con una especie de diálogo. La primera, ¿no? Sí, fue abierta. El presidente Fujimori tuvo reuniones con varios gobernantes extranjeros, entre ellos con Fidel Castro. Sí. Y quien aceptó recibir a los terroristas. Esto fue comunicado a través de la comisión de garantes que se había formado, presidida por el monseñor Cipriani en ese entonces. Cipriani, un delegado de la CISR, y también por el señor... La presidía ministro de Educación. El ministro de Educación. Y la integraba el monseñor Cipriani, el embajador de Canadá, el representante de la embajada de Japón. Y el de la Cruz CISR, Roja. ¿no? Claro. Sí. Al fallar esta solución o esta alternativa pacífica,
quedaba la otra alternativa, la militar. Y esta se dio justamente porque la situación dentro de la residencia ya era inmanejable. Ya la relación terrorista-rehenes era muy insoportable, voy a decir, en el sentido de que no se había producido el síndrome de Estocolmo, en el cual terroristas y rehenes tuvieron una relación. Sí, aquí no, con algunas excepciones, ¿no?, que se vieron más adelante. Pero eso podía explotar en cualquier momento y motivar una intervención violenta, cuyos resultados hubieran sido otros, que es lo que no se quería. Correcto. Queridos amigos, el general Atrista ha dicho, esa misma noche se inició los preparativos. Y yo quiero dar fe porque días después yo publiqué, y lo he traído porque esto es parte de mi archivo, es una central de la República, que pueden verlo usted acá, está con mi firma, y dice: Comando Militar prepara toma de Embajada de Japón. Y esto fue publicado 28 de diciembre del mismo año de la toma, es decir, a pocos días. ¿Por qué tuve esta información? Como corresponsal de prensa extranjera recibí una información de que el ejército había recibido instrucciones, cosa que usted lo acaba de corroborar. Inmediatamente después, para hacer esta operación de rescate con vida, reitero, la orden era rescatar con vida a todos, ¿no?, cosa que prácticamente se cumplió. Nuestra invitada, que es historiadora, Lourdes Medina Montoya, nos puede seguramente decir el impacto histórico que ha tenido este hecho importante en la vida nacional. Bueno, es la operación más exitosa que ha habido en el mundo, porque las anteriores casi todas han tenido altísimo índice de muertos, en la de Múnich, en Tebe, y la del Palacio de Justicia en Colombia, donde la mortandad fue altísima. En cambio acá fue mínima, ¿no?, la mortandad, sobre todo que, bueno, desgraciadamente murió un rehén y 2 comandos, pero eso, dada las circunstancias en las que se llevó a cabo la operación, después es mínimo, y si la comparamos con las que acabamos de mencionar, donde la mortandad en algunos casos sobrepasó hasta las 500 personas, como fue en el caso en Rusia, no en un teatro, sí, ¿no? Claro. Entonces esta es una de las operaciones más exitosas en la historia del Perú, y que yo creo que enaltece el profesionalismo del ejército, su trayectoria histórica, y al margen de cualquier cosa que pueda decirse, yo creo de que lo que hicieron los comandos es, una vez más, demostrar que el ejército en cualquier momento está preparado para cumplir su función. Históricamente así lo ha demostrado, ¿no? Y aquí habría que tomar en cuenta también un hecho, ¿no?, que el nombre de la operación Chavín de Huántar lo vincula a una de las culturas ancestrales más importantes de nuestra historia, y que es el germen de nuestra civilización, ¿no? Pese a que hoy día se ha encontrado ya Caral como mucho más antigua, en Caral no hay evidencias de ejército. En cambio, en Chavín de Huántar, nosotros los militares, los historiadores militares, afirmamos que es en Chavín de Huántar donde aparece el ejército como institución. Entonces, sí, es en Chavín de Huántar donde ya hay evidencias. Como que se empieza a organizar. Sí, ¿no? como ya hay evidencias, arqueológicas, de que en Chavín de Huántar ya encontramos nosotros vestigios de la existencia de soldados, de militares profesionales, dedicados exclusivamente para la guerra. Acá encontramos al primer soldado que arqueológicamente tenemos evidencia. Es un soldado de aproximadamente unos más de 3.000 años. Es en Sechín. Justamente hemos traído aquí ustedes observan la figura de lo que sería un soldado de la época. De la época, en Sechín, hace más de 3.000 años. 3.000 años. 3.000 años. Entonces el ejército tiene una antigüedad constitución en el Perú de 3.000 años. Y en estos 3.000 años pues ha ido de una u otra manera contribuyendo a la construcción de lo que es primero la patria, la territorialidad, la patria. Y a partir de 1820 ha ido construyendo la nacionalidad, ¿no? Ha ido contribuyendo a construir lo que es esta nación, ¿no? Una raíz histórica. El ejército tiene una raíz, claro, de este comando militar está muy vinculado, ¿no? Es heredero de estos soldados, de estos guerreros. Y bueno, ya en el ejército mochica ya encontramos comandos específicamente profesionales, ¿no? Gente que se dedicaba a la guerra y que ya se preparaba exclusivamente para combatir, ¿no? Correcto. General Atrista, han pasado 18 años y lo comentaba el día sábado con 3 exministros de Defensa. Es una reunión que tuvimos aquí en la radio con Quiabra, con Daniel Mora y con Antero Flores Arauz. Y ellos manifestaban su total rechazo a que 18 años después los miembros del comando Chavín de Huántar estén todavía procesados, por lo menos inculpados
en una situación que aparentemente, por lo que las referencias existen, el comando en sí propiamente no habría cometido ningún exceso, el comando, sino habría actuado de acuerdo a lo que es una intervención militar de esta naturaleza. ¿Qué sentimiento le genera esa situación? Me imagino que usted también está dentro del grupo. Bueno, de hecho, profundamente indignado por esta persecución judicial inaudita que se hizo, ¿no? Y la hicieron a inicio del 2001, cuando justamente llega una carta de un ex rehén, voy a decir malagradecido o pro-terrorista, porque después se descubrió sus relaciones con, Un representante de la con los Embajada de mandos del MRTA. Representante de la Embajada de Japón. Era en ese entonces. Era, creo, representante de la embajada o la residencia, tenía alguna relación. Se descubre de que, bueno, voy a adelantarme un poquito. Sí. Que los terroristas habían tenido una maqueta de la residencia. Tenían información muy precisa. Antes de la ocupación. Antes de la ocupación. Y tenían armas. Bueno, de hecho entraron con armamento de guerra, con AKM, RPG, que es un arma titanca que emplea el ejército, es antiblindados. Entonces, esto obedeció una preparación. No entraban aquí aprendices, ¿no? O Boy Scout, como alguien escuché decir, sino gente seleccionada también para hacer esta toma de la residencia. ¿Quién le dio toda esa información? Nadie se preocupó en decir quién era este señor Ogura. Simplemente recibieron la carta donde dice que vio y escuchó tal cosa. Y le dieron todo el crédito de una manera increíble para procesarnos. Nos querían utilizar, al parecer, al punto de vista político. O sea, sobre el testimonio de Ogura los incriminan ustedes. Así es. O sea, no es otro sector el que lo incrimina, sino Ogura es el principal. Ogura, y en el gobierno de Paniagua era ministro de Justicia García Sayán. Él fue el que acogió esta carta. Y más adelante toma la posta a PRODE. Bueno, esto nos llevaban a juzgados anticorrupción. Y uno se sentía mal, por supuesto, en la puerta ¿no? Antes de ingresar al juzgado anticorrupción, quiere decir que éramos unos corruptos por haber rescatado a los rehenes. Entonces buscaron procesarnos en el fuero civil de una operación militar. Bueno, cual fuera la situación, hubo un maltrato. Y más adelante hubo orden de detención, en el cual tuve que estar hasta en la clandestinidad porque me querían meter preso. Mi abogada me alertó y me dice, vaya, se lo está yendo a detener. Y recuerdo, de hecho, digo, bueno, que venga pues. Me dice, ¿quiere hacer de circo? Bueno, le entendí el mensaje que me decía. Porque van con la prensa, a uno lo esposan, lo filman. Yo tengo mis hijos chicos. Caramba, ya le malograron hasta su manera de pensar, no sabía qué cosa era bueno y qué cosa era malo. Yo les decía, si mi papá participaba en una operación, arriesgando su propia vida por la vida de otros, ahora lo quieren meter preso, ¿dónde estamos, no? Bueno, hablo de una manera particular, pero fue general también. Fue el sentimiento general. Ahora bien, el proceso sigue, probablemente en los próximos días se dé ya una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no es cierto? Todo parece indicar que se va a evacuar esto y que por algunas versiones que hay darían ya casi como cerrado el caso, salvo que yo me haya informado mal, pero en caso que eso sea así, ya ustedes ya no tendrían esa aparente pesadilla, porque más allá de lo que se ha denunciado, ¿no?, de que habría sido personal no miembros del comando, sino otros extras, lo cierto es que a ustedes se les está reconociendo a nivel nacional e internacional una misión militar de intervención totalmente impecable. Eso sí no se lo puede borrar nadie. Y la operación, bueno, está catalogada a nivel mundial como una de las mejores en este género antiterrorista, por lo ingenioso de su ejecución, justamente que está tocando el tema de empleamos túneles para hacer la infiltración. Y aparte los resultados obtenidos, ¿no? De los 72 rehenes, lamentamos por supuesto la muerte del doctor Yusti, solamente un rehén dos falleció. Oficiales, pero hay que decir, queridos amigos, que hay dos miembros del Comando Chayín de Huántar que han quedado como personas discapacitadas definitivamente. Ya, ¿no? Y otros que quedaron heridos o mutilados. Eso no se ha contado parte de la historia en la que también
el personal del comando Chavín de Huántar se ve Aparte afectado. de los dos comandos fallecidos, Valerio y Jiménez, algunos comandos justamente quedaron en incapacidad. Hubo un comando que perdió la pierna izquierda al patear tratar de patear una granada de guerra que le habían lanzado. Históricamente, doctora, ¿qué hay que transmitirle a la juventud? Porque la juventud de ahora no conoce esos hechos porque no los vivieron, ¿no? No conoce la historia en general. Y yo quiero decirles, queridos amigos, que yo estoy tratando ese tema habiendo sido yo víctima directa de 3 veces del MRTA. Ustedes saben que yo fui secuestrado por orden del señor Víctor Polay Campos, y yo he extraído precisamente algunas cosas de mi archivo. Por ejemplo, esta es una revista de la agencia ANSA donde yo he elaborado 40 y tantos años, y aquí está la tarjeta, la famosa tarjeta de invitación que yo tenía. O sea, yo esa noche iba a acudir a la residencia con Harold Forsyth, que fue posteriormente embajador en Estados Unidos, pero como esa misma noche, el día de la toma, el 17, yo asumía la dirección de CPN Radio, entonces me demoré, recién me enteré cuando me llamaban, me decían, oye, hay balacera en la embajada de Japón. La suerte es que aquí hay un poco el testimonio de los hechos. Y posteriormente me enfrenté cara a cara con el señor Polay en el juicio que se le siguió, donde lo condenaron a cadena perpetua por el hecho de haberme secuestrado, ¿no? Y yo fui, y acá está la constancia que tengo y que la conservo de la Sala Penal Nacional, donde se dice precisamente mi concurrencia, ¿no?, al juicio del señor Víctor Polay Campos. Aquí está, ¿no? O sea, fui al juicio como agraviado. Y más allá de eso, ya con esto termino digamos un poco, Polay escribe un libro y admite en su libro, que dicho sea de paso, me pone en manuscrito una dedicatoria, después de haber yo sido pasado, acá está la dedicatoria de la base naval, en su libro me dedica 8 páginas admitiendo que evidentemente ordenó el ataque a mi persona, ¿no? Entonces, ellos querían, general, usted sabe, querían que se declarara como el equilibrio estratégico en el Perú para declarar a MRTA o Sendero Luminoso fuerza beligerante. Ese era el objetivo. Y como yo me negué, entonces me llevaron al famoso juicio popular, ¿no? Pero en todo caso, sentir un caño de la pistola en la nuca, los jóvenes nunca la han pasado. Claro. Entonces no conocen esa historia. No conocen lo que es un coche No bomba. conocen lo que es un coche bomba, no conocen la amenaza. Por eso quería preguntarle cómo transmitirle a los jóvenes que no se asocien a este tipo de movimientos que son violentistas y que finalmente terminan con Polay en la cárcel, Guzmán en la cárcel y todos aquellos. Sí, pero es que también pareciera que pasados tantos años ya de todo esto que hemos superado, ¿no? Que ha sido, sobre todo para los que hemos vivido en los años 80. Cierto, claro. Yo estoy en San Marcos en los años 80. He tenido que seguir imagino, arrastrándome por los las papas pisos. quemaban ahí. Claro, entonces yo entiendo que pareciera como que nos hemos olvidado, pero yo creo que es la historia la que tiene que encargarse de hacer recordar, ¿no?, de que hubo un grupo de peruanos que se equivocaron y que se sublevaron contra el orden establecido con el Estado de Derecho. Fue una subversión con mecanismos terroristas. Yo creo de que en el Perú todavía hay grandes desigualdades que podrían generar, ¿no es cierto?, que generan Caldo de todavía cultivo. y que generan conflictos, Ujú. a veces válidos y a veces no. Pero yo creo que lo que hay que enseñar en la historia es que esto jamás más puede volverse a repetir. Y sobre todo yo creo de que a mí lo que me llama la atención es que en el extranjero esta operación se estudia, se hacen tesis. Hay 2, 3 tesis que han hecho norteamericanos sobre esta operación y la expresan como algo impecable, ¿no?, como un modelo, y se estudia, ¿no?, en las universidades de la defensa en Estados Unidos y en Europa cómo debe hacerse una operación, ¿no? En la escuela... En la Escuela de las Américas, en la defensa. West Point. West Point, En y hay West Point hay un curso ahí de... sí, y hay un capitán norteamericano que ha hecho una tesis que se llama Anatomía de un rescate. Cómo convertir un rescate en exitoso, ¿no? Es una tesis muy interesante. General, tenemos pocos minutos, pero este programa era justamente para reconocer el Comando Chavín de Huántar, el profesionalismo de nuestras Fuerzas Armadas. A veces están afectadas por casos aislados, obviamente, que involucran a la institución. Pero lo que fue el resultado, obviamente, del Comando Chavín de Huántar grafica que lo hicieron bien y que aquellos que de alguna manera, fuera de este comando, actuaron de una manera muy, probablemente no la puedo calificar porque eso está todavía en la justicia, sea responsabilidad de estas personas. Pero en realidad, sobre el Comando Chavín de Huántar, no hay mucho que discutir.